Ya muchachos, vamos a empezar a hablar en este video sobre los joins. Sí, hay harto que decir sobre el tema de los joins. Vamos a tratar de empezar por lo más sencillo, ¿cierto? Quiero que en este video veamos, en un segundo, quiero que veamos inner join, ¿cierto? Igualdades, ojalá on y using, ¿sí? Y quiero que veamos, ojalá alcancemos a ver natural join. La familia de los joins es una familia súper grande, ¿sí? Em, pero necesito que sepan que por defecto, ¿cierto? El inner join por defecto el join por defecto es este, el inner join, ¿sí? Por lo tanto, de momento, ¿cierto? Al menos cuando estemos trabajando con los joins, y yo creo que la gran mayoría de las veces, ¿cierto? Salvo que se pongan a trabajar con un join muy específico, para ustedes, join, inner join, va a ser lo mismo que decir simplemente join, ¿sí? Entonces, fíjese usted, nosotros vamos a empezar a trabajar con este join, ¿sí? Que es el cruce entre dos tablas. Si en algún momento usted quiere obtener otra información, como por ejemplo el cruce entre las tablas más lo que está en la tabla de la izquierda, o el cruce de las tablas más lo que está en la tabla de la derecha, o solo lo que está en la tabla de la izquierda, o solo lo que está en la tabla de la derecha, ¿cierto? O todo el cruce entre todo, o simplemente todo lo que no es cruce entre las tablas, en ese momento usted va a necesitar utilizar los nombres completos de los joins, ¿sí? Left join, right join, left, ¿cierto? Left join, right join, ¿cierto? Full outer join, ¿cierto? Full outer join, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo otros joins, ¿cierto? Pero de momento quédese con que nosotros vamos a empezar a trabajar con inner join, ¿cierto? Y inner join es exactamente lo mismo que decir join, ¿sí? Entonces, ¿de qué viene esta necesidad de los joins? Fíjese usted. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a traer todo, ¿cierto? O voy a traer al tiro, ¿cierto? Voy a traer el first name concatenado con el last name como nombre, ¿cierto? Nombre del empleado. Y voy a traer también el department ID, que es lo que nosotros hemos estado haciendo siempre, ¿cierto? Hasta aquí nada nuevo. From HR, ¿cierto? Employees como ¿cierto? Entonces, si usted se fija, yo aquí tengo la siguiente información. Nombre del trabajador, ¿cierto? Y el departamento en el que trabaja. Ahora, hasta aquí yo no tengo ningún problema, ¿cierto? Porque todo lo que yo estoy llamando, ¿cierto? Se encuentra directamente dentro de la tabla que estoy utilizando. Es decir, en la tabla de employees, ¿cierto? Tengo el ID del empleado, el nombre del empleado, su correo, su número de teléfono, su fecha de contratación, su job ID, el salario, ¿cierto? La comisión, el manager ID y el número del departamento. Pero ¿qué es lo que pasaría, ¿cierto? Si yo aquí en esta consulta, en realidad lo que quisiera no es ver el número del departamento en el que trabaja el empleado, sino que ver el nombre del departamento en el que trabaja el empleado. Ahí el tema se me complica, ¿cierto? Porque el nombre del departamento no está en la tabla de los empleados, ¿cierto? Está en la tabla de departments, otra tabla independiente. Aquí están los nombres de los departamentos, ¿cierto? Con su respectivo ID. Por lo tanto, yo voy a tener un problema, porque si lo que quiero es que aquí se me vea el nombre del departamento en lugar del código, necesariamente voy a tener que estar llamando datos desde dos tablas, ¿sí? Fíjese, voy a venir acá, otros usuarios, ¿cierto? Me voy a venir al HR y en las tablas voy a ver a employees, ¿sí? Entonces, si usted se fija, en la pestañita de modelo, que yo les he dicho que pueden consultar esa pestaña, ¿cierto? Entre otras pestañas acá. Yo voy a poder cargar y voy a ver que la tabla de empleados tiene efectivamente los datos que yo necesito con respecto al nombre de los empleados, ¿sí? Que están acá, ¿sí? First name, last name. Sin embargo, el nombre del departamento, está en otra tabla. Por lo tanto, voy a tener que llamar datos desde aquí y datos desde acá. Entonces ya entendemos ahora con eso, ¿cierto? El problema al cual nos estamos enfrentando y el problema que tenemos que solucionar. Ahora, ilusamente, yo podría decir, perfecto, el department name, ¿cierto? Está en la tabla de departments, que yo voy a llamar D, ¿cierto? Alias D, igual como a esta le pongo el alias E a departments, le voy a poner el alias D. Y luego voy a hacer lo siguiente, si necesito llamar desde dos tablas, ¿cierto? Entonces simplemente añado una segunda tabla, ¿sí? Que este es un department, ¿no se llama name?
¿no? A ver, denme un segundo. Sí, es department name. Porque no le he puesto el alias. Ya, ahora sí. ¿Cierto? Entonces, aquí si usted se fija, ¿cierto? Yo tengo el resultado de la consulta y este resultado es desastroso, ¿cierto? Si usted se fija, yo no tengo los 107 resultados de los empleados, sino que tengo un total de 1800, 2000, 2700, 2800, creo que hasta ahí llega, ¿cierto? Que son 2889, ¿cierto? Resultados en total. Ahora, la teoría dice, ¿cierto? Que yo debería obtener un número entero si es que este número, ¿cierto? Lo divido o por 107 o por 106, ¿sí? Por 107, ahí está, 27. Fíjese usted, ¿cierto? Qué casualidad que tengo los 107, ¿cierto? Cruzado con los 27 departamentos, ¿cierto? 107 empleados por 27 departamentos, ¿cierto? Me da 2.889 resultados, que es la monstruosidad, ¿cierto? Que yo estoy obteniendo acá. ¿Por qué? Porque como estoy llamando datos desde dos tablas sin hacer una relación de igualdad entre ambas tablas, ¿cierto? Entonces, se cruzan todos los datos con todos los datos. Cada uno de los departamentos existentes con cada uno de los empleados. Eso es lo que yo estoy viendo acá, ¿cierto? Administración cruzada con los 107, ¿cierto? Empleados que hay dentro de la tabla. Y cuando termine el cruce con los 107, ¿cierto? Empieza la siguiente. Entonces, fija, aquí está Donald O'Connell con marketing y acá arriba está, ¿cierto? Donald O'Connell con administración. Entonces, este caos, ¿cierto? Es producto de que yo no establecí una relación de igualdad, para que se entienda. Imagínese que aquí está la frontera, ¿cierto? Entre Chile y Argentina, o entre dos países, lo que usted quiera, ¿cierto? Si yo no establezco un paso habilitado, ¿cierto? Es decir, un lugar formal por el cual las personas puedan cruzar, o los camiones puedan cruzar, o alguien pueda cruzar de un lado a otro, entonces este paso va a ser desordenado, ¿cierto? Todo el mundo va a cruzar por donde quiera. Como consecuencia de eso, ¿cierto? No va a haber un orden en el cruce de esta información o en el cruce de las personas o de los elementos o de los camiones de un lado a otro, ¿cierto? Y una persona que está acá, ¿cierto? Eventualmente podría, ¿cierto? Y lo haría, ¿cierto? Cruzar por cualquiera de los puntos, ¿cierto? O por diferentes puntos en distintos momentos, ¿cierto? Llegando a diferentes destinos sin tener que pasar por un punto fijo, ¿cierto? Eso es lo que está ocurriendo acá. Como no hay un paso habilitado, no hay una relación de igualdad, ¿cierto? Todos los datos existentes en una tabla, ¿cierto? Se relacionan con todos los datos existentes en otra, porque yo estoy forzando, ¿cierto? Esta frontera. Para que se entienda, esto, ¿cierto? Es una forma primitiva en la cual yo puedo intentar llamar datos desde la base de datos. Aquí a mí lo único que me falta es sacar un palo y empezar a pegarle a la base de datos para que me devuelva los resultados, ¿sí? Entonces, no puedo hacer esto así, ¿de acuerdo? Para que se entienda. Lo que necesito yo hacer es establecer una relación de igualdad. Ahora, ¿qué es una relación de igualdad? ¿Sí? Voy a venir acá nuevamente, ¿cierto? Y vamos a decir que nuevamente esta es una frontera, ¿cierto? Entre dos países. Entonces yo lo que voy a hacer es, entre ambos países, ¿cierto? En esta frontera, establecer un paso habilitado, ¿cierto? Por el cual van a circular los datos, las personas, los camiones, ¿cierto? Y todo de un lado a otro, de manera ordenada y regulada, ¿cierto? Esta paso habilitado, ¿cierto? Este paso por el cual van a circular, ¿cierto? Todos los datos es la relación de igualdad que va a haber entre las dos tablas. Para poder establecer la relación de igualdad, yo primero tengo que decir que voy a unir estas tablas y eso lo voy a hacer a través del join, ¿sí? Entonces, fíjese usted, yo voy a hacer aquí un inner join, ¿cierto? Entre HR employees, ¿cierto? Y HR departments. A través de este proceso, ¿cierto? Yo estoy amalgamando estas dos tablas, ¿cierto? Las estoy juntando, las estoy convirtiendo en un solo elemento, ¿cierto? Y voy a establecer ahora su relación de igualdad. Para eso voy a utilizar la palabra reservada para la igualdad, que es on. Ahora, exactamente igual como en una frontera
¿cierto? Un paso habilitado tiene dos extremos, es decir, un extremo por aquí y un extremo por acá, ¿cierto? Que si estos fueran países, este país se encarga de administrar este extremo y este país se encarga de administrar este otro, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cierto? De la misma manera, yo voy a tener que establecer en cada una de las tablas, en cada uno de los países, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el origen, ¿cierto? Del paso habilitado, que asimismo va a ser el destino, ¿cierto? En la otra tabla, ¿ya? Entonces, para eso yo tengo que seleccionar, ¿cierto? ¿Cuáles son los atributos que voy a utilizar para la igualdad? Ahora, si se siguieron las buenas prácticas al momento de construir estas tablas, entonces, ¿cierto? Eh, lo que yo debería hacer, ¿cierto? Es simplemente venir acá, ver la tabla, employees, ¿cierto? O departments, que es la tabla con la que quiero unir, ¿cierto? Y el primer elemento que voy a tener yo en la lista va a ser la clave primaria de la tabla, department ID, ¿sí? Que es al mismo tiempo, ¿cierto? Clave foránea en la tabla de employees. ¿Se fijan? Tienen el mismo nombre, ¿sí? Es el mismo elemento y contiene, curiosamente, los mismos datos, ¿cierto? Entonces, es lo que vamos a utilizar para poder levantar la igualdad, ¿cierto? Por eso se llama igualdad. Estamos buscando un proceso de igualdad entre dos tablas. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente señalarlo. ¿Y cómo? Llamando los datos, ¿cierto? Para eso llamo al dato desde la tabla de employees, ¿cierto? El department ID, que está en la tabla de employees, ¿cierto? Voy a aprovechar de ponerle el alias aquí a la otra tabla. Y ahora voy a decir que esto es igual a el mismo elemento, ¿cierto? Pero en la tabla de departments, ¿sí? Si usted se fija, estoy llamando al mismo atributo, ¿cierto? Pero que está en diferentes tablas. Aquí está en la tabla de departments, aquí está en la tabla de employees. No es una casualidad. El número de departamento en la tabla de departments es exactamente el mismo que hay dentro de la tabla de employees. ¿Sí? Es el mismo elemento. Por eso yo puedo construir una igualdad. Porque cuando yo veo en la tabla de employees, ¿cierto? Cuando yo veo en la tabla de employees, de un segundo, que el trabajador Donald O'Connell trabaja en el departamento número 50, entonces yo me puedo ir a la tabla de departments, ¿cierto? Y ver que el departamento número 50 es shipping, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy diciendo, mira, el department ID que hay en la tabla de employees es exactamente el mismo dato que hay en department ID, ¿cierto? En la tabla de departments, ¿sí? Con esto estoy construyendo la igualdad. Entonces, ahora lo voy a lanzar. Fíjese usted, magia, ¿cierto? Tengo a los empleados con los respectivos departamentos en los que trabajan, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Si usted se fija, tengo 106 resultados, ¿ya? Ya les voy a mostrar por qué, ¿sí? Que de hecho lo voy a hacer al tiro, ¿sí? Es culpa de un null. Fíjese usted que si yo llamo los datos que hay en los empleados, ¿cierto? Hay un empleado, uno, ¿cierto? Que aquí tiene un valor nulo, ¿sí? Este tiene un valor nulo, ¿sí? No tiene ningún departamento. Y acá en departments, ¿sí? Si usted se fija, no hay ningún departamento que tenga valor nulo, ¿ya? Razón por la cual, ¿cierto? No llama nada ahí, ¿cierto? Ya, ahora, vamos a dejar esto, ¿cierto? De lado un momento porque esto lo vamos a arreglar más adelante, ¿cierto? Con otras palabras reservadas, ¿cierto? Que nos van a permitir traer resultados adicionales. Entonces, de momento, quédese usted con el hecho de que yo, ¿cierto? Acabo de mezclar dos tablas. ¿Cuáles tablas? Esta y esta, a través de un proceso que se llama inner join, ¿cierto? Con una relación de igualdad, ¿cierto? A través de dos atributos que son iguales. Ese es el punto importante, atributos que son iguales. Ahora, recuerde usted lo que yo le dije, ¿cierto? Decir inner join es lo mismo que decir join, ¿cierto? Cuando yo digo join, trabajo con el join por defecto y el join por defecto es inner join. Por lo tanto, hacer esto es exactamente lo mismo que hacer esto, ¿sí? Tengo el mismo resultado. Ya, perfecto. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Entonces, fíjese usted que yo en estos momentos puedo llamar información desde estos elementos, ¿cierto? Sin ningún tipo de inconveniente.
Ahora, yo aquí estoy uniendo dos tablas. Eventualmente, yo podría unir más de dos tablas. ¿Y por qué querría unir más de dos tablas? Porque, por ejemplo, los empleados trabajan en un departamento que está acá, ¿cierto? Y si usted se fija, cada uno de los departamentos está relacionado con una localización, ¿cierto? Y esa localización, ¿sí?, se encuentra en una ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si yo quisiera, ¿cierto?, en lugar de ver los nombres de los trabajadores y sus departamentos, ¿cierto?, ¿qué es lo que pasaría si yo quisiera ver la ciudad en la que están trabajando los empleados, ¿cierto? Entonces, fíjese usted, ¿ya?, que yo voy a traer de locations, ¿cierto?, L, la ciudad, y evidentemente esto no va a funcionar, ¿sí? Porque city no existe. Yo todavía no he unido las locaciones, ¿cierto?, a esta consulta. Vamos a verlo con más detalle. Fíjese usted. La tabla Departments está unida con Employees, ¿cierto?, a través del Department ID. ¿Cierto? El Department ID aquí, el Department ID acá. Y al mismo tiempo, la tabla de Departments está unida con la tabla de Locations a través del Location ID. Clave primaria aquí, clave foránea acá. Es decir, se repite el patrón. Y en realidad siempre debería repetirse. Esto siempre debería ocurrir si es que se siguen las buenas prácticas. Lo que en una tabla es clave primaria, en otra tabla va a ser clave foránea y me va a permitir realizar una relación de igualdad que me va a servir para, por ejemplo, ¿cierto?, levantar una igualdad, ¿ya? Un join entre dos tablas. Entonces, si yo eventualmente quisiera llegar de aquí a acá, que es lo que yo quiero en estos momentos, ¿cierto? Yo quiero llegar desde Employees, ¿cierto?, con el first name y el last name, hasta Locations para poder ver la ciudad, necesariamente tengo que pasar por aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tengo absolutamente ninguna columna dentro de Employees que me permita hacer una relación de igualdad hacia Locations, ¿sí? Fíjese usted, tengo Location ID, pero Location ID no está en Employees. Tengo Street Address, pero Street Address no está en Employees, ¿cierto? Tengo Postal Code, pero Postal Code no está en Employees tampoco. Y lo mismo con ciudad, estado de provincia, ¿cierto? Hasta que llego a Country ID y ninguno está. Sin embargo, Location ID, que es clave primaria aquí, ¿cierto?, está en Departments como clave foránea, ¿cierto? Y Department ID está en Employees, ¿cierto?, como clave foránea, Department ID. Lo que significa que indirectamente puedo llegar desde Locations a Employees y de Employees a Locations a través de la tabla de Departments, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo quiero unir estas tablas, obligadamente tengo que pasar por aquí. Ahora, fíjese usted, yo ya tengo unido Employees, ¿cierto?, con Departments. Voy a unir esto, ¿cierto?, con la tabla de Locations. Para eso voy a hacer una segunda línea, ¿cierto?, en la cual voy a indicar otro join. Cuando usted ponga un tercer, un cuarto, un quinto join, no se preocupe del orden en el cual llamó las cosas hacia atrás. Cuando yo hago una unión, un join entre dos tablas, ¿cierto?, entonces esas tablas se unen y pasan a ser, si es que lo ayudo a entenderlo mejor, una cosa amorfa, amalgamada, ¿cierto?, dentro de la base de datos. No es exactamente así, ¿cierto?, cómo funciona. Pero piénselo de la siguiente manera. Yo tomo esta tabla, ¿cierto?, tomo esta tabla y como si fueran bolitas de plasticina, ¿cierto?, yo las junto, las amaso y las convierto en una pelota de plasticina muy grande. Ahora lo que voy a hacer, ¿cierto?, es pescar otra tabla que va a ser otra pelota de plasticina, ¿cierto? Y la voy a juntar con la pelota de plasticina que tengo acá para crear otra pelota de plasticina más grande, ¿cierto? Que contiene más datos. Es una, es una comparación muy mala, ¿cierto? Pero eventualmente le podría servir para poder entender lo que está ocurriendo acá, ¿ya?
Ahora, evidentemente no es llegar y juntar las pelotas de plasticina, ¿cierto? Cada una de las uniones tiene que tener una relación de igualdad. Luego, fíjese usted, yo voy a unir esto con HR locations, ¿sí? Le voy a poner el alias L y voy a levantar una relación de igualdad. Ahora, esta relación de igualdad que viene de locations, yo la puedo levantar hacia solamente una de las tablas de esta pelota de plasticina, que es departments. Y en realidad es un proceso muy lógico si usted se fija, ¿cierto? Si usted viene acá y dice, bueno, quiero pescar esta pelota de plasticina y juntarla con esta pelota de plasticina gigante que está acá, ¿cierto? Usted se va a poner a pensar, ¿y cómo la uno? Bueno, tiene que haber algún punto de conexión, ¿cierto? Entonces, eso, location ID, es lo que a mí me permite unirlo. ¿Por qué? Porque aquí tengo un atributo que se llama igual, ¿cierto? Entonces, viendo eso, usted dice, location ID está en locations y en departments, ¿cierto? Por tanto, lo que yo tengo que hacer es venir acá y decir que en locations tengo location ID y que eso es igual a el location ID, ¿cierto? De departments. Entonces ahora, ¿cierto? Esta pelota de plasticina, ¿cierto? Se unió a esta otra, generando una pelota de plasticina más grande, ¿cierto? Cada una de ellas, ¿cierto? Realizando una conexión, ¿cierto? A través de una igualdad, ¿cierto? Utilizando estos dos atributos, Department ID y Location ID. Lo que equivale a decir que yo estoy uniendo estas tres tablas, ¿cierto? De aquí a acá, de Department ID ahí a Department ID acá, y de Location ID aquí a Location ID acá. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y si usted se fija, ¿cierto? Como si fuese una brujería, esto funciona, ¿sí? Aquí tengo los resultados. Ahora, nuevamente, fíjese usted, tengo 106 resultados. ¿Por qué? Porque de aquí a acá me falta un atributo, ¿cierto? Que es el Department ID de uno de los trabajadores. Por lo tanto, también me va a faltar cuando vuelva a unir estas tres tablas. ¿Ya? Es un tema de nulos, ¿cierto? Los nulos siempre van a arruinar eso. ¿Ya? Se puede resolver de otras maneras, pero lo vamos a ver en otras clases. Listo. Ahora, fíjese usted, yo aquí tengo unida tres tablas. ¿Por qué es importante esta dinámica de las tablas? Porque fíjese usted que yo para poder sacar estos dos datos, tengo que unir estas dos tablas a pesar de que no estoy llamando ningún dato desde la tabla de departments, ¿sí? Es porque estoy obligado a hacer el camino para llegar al otro lado, ¿cierto? Ahora, esto puede ser particularmente molesto cuando tenemos que construir caminos muy grandes. Fíjese usted. Employees, ¿cierto? Tiene un atributo que me une con departments, el department ID, ¿cierto? Que me dice en qué departamento trabaja cada uno de los empleados. Departments tiene un atributo que se llama location ID, que me une con locations, que me indica en qué ciudad está cada uno de los departamentos ubicados. Locations tiene otro atributo que se llama country ID, que me referencia a la tabla countries, ¿sí? Y me dice el nombre del país en el que se encuentra ubicada la localización. Luego, country tiene otro atributo que se llama region ID, que me referencia a una región, ¿cierto?, en la cual se encuentra el país. Lo que significa que si yo quiero saber cuál es la región a la que está vinculado este trabajador a través del departamento, ¿cierto?, tengo que necesariamente pasar por todas las tablas, ¿cierto? Lo que es evidente, porque el trabajador trabaja en un departamento que está en una localización, ¿cierto? Que está en un país, que está en una región, ¿cierto? Por lo tanto, para llegar a la región tengo que hacer todo ese camino, ¿ya? Veámoslo, ¿cierto? Con detalle, de employees, ¿cierto? A departments a través de department ID, de departments hacia locations a través de location ID, de locations hacia countries a través de country ID, ¿cierto? De countries hacia regiones, ¿cierto? A través del region ID. Entonces, de locations, ¿cierto? Hacia country, countries, ¿sí? Que le vamos a poner de alias C, utilizando el atributo C, country ID,
y L, Country ID. Y luego HR, región, ¿sí? ¿Región o regions? Regions, ¿sí? Que se va a llamar R, ¿cierto? En R, región ID, que va a ser igual a C, región ID. Ahora yo voy a tomar esto, ¿cierto? Y voy a decir que voy a llamar a región name con el nombre de región, ¿cierto? Y como si esto fuese una brujería, ¿cierto? Aquí yo tengo los resultados. Fíjese usted. Entonces yo ahora, ¿cierto? Tengo unido desde employees hacia región, ¿cierto? Realizando este camino. Cada una de estas líneas, ¿cierto? Cada uno de estos joins es como hacer una pelota de plasticina, ¿cierto? Con la tabla para unirla a la pelota de plasticina más grande que hay antes, ¿cierto? Entonces yo parto desde aquí hago una gran pelota de plasticina, ¿cierto? Con estas dos tablas, luego pesco esta tabla para unirla a esta gran pelota de plasticina, ¿cierto? Y así cada una de las tablas las voy uniendo hacia lo anterior. Entonces aquí finalmente yo podría llamar todos los datos, ¿sí? De department name, ¿cierto? Como departamento. City como ciudad. Y country, que me parece que es country name. Country name. ¿Sí? ¿Sí? Country name como país. ¿Sí? Entonces, aquí fíjese usted, ¿cierto? Que yo tengo cada uno de los empleados, el departamento en el que trabajan, la ciudad en la que está el departamento, el país en el que está el departamento, la región en la que se encuentra el departamento. ¿Ya?